A las 7:06, Magali, amigos, vamos a tener la oportunidad de conversar con dos analistas que ustedes conocen, Fernando Tuesta y Fernando Rospigliosi. Nos acompañan para evaluar lo que fue el desempeño del presidente de la República anoche en esta conferencia de prensa, esta entrevista que todo el país ha visto. Buenos días, caballeros. Muchas gracias por acompañarnos. Quisiéramos pedirles primero una evaluación breve, general, de lo que vieron anoche y qué tanto favorece o no al presidente. Comenzamos por Fernando Tuesta. Creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad el día de ayer. No solamente porque era día domingo, horario estelar, la expectativa era alta, se llenó de formalismos, tecnicismos, no fue contundente. En realidad creo que el día de ayer no fue favorable para el presidente, además ante una pluralidad de periodistas que hacían ver que este era justamente un terreno propicio como para que él, con formulaciones contundentes, pueda convencer a gran parte, por lo menos que está en contra de su situación hoy día bastante cuestionada, pudiera revertirla. Yo creo que el presidente, repito, ni siquiera colocó el énfasis en aquellos puntos donde en principio él podía tener el punto de apoyo. No lo hizo, creo que perdió la oportunidad. Ahora, de acá el jueves, sin embargo, tiene algunos días. Yo no creo que la vacancia, y estoy hablando ya no en términos de decisión política, sino de conseguir 87 votos, estén totalmente decidida. Pero creo que el presidente ha perdido una gran oportunidad el día de ayer. Fernando Rospigliosi. Creo que fue penoso ver al presidente de la República tratando de engañar a los periodistas y engañar a la opinión pública, mintiendo descaradamente sobre una serie de asuntos que son más o menos obvios, ¿no? En primer lugar, diciendo que su socio y amigo con el que trabaja muy cercanamente desde hace 25 años le hacía servicios a una empresa que él estaba favoreciendo desde el ministerio, le hacía servicios de esa empresa y no se lo contaba. O sea, viven acá muy cerca uno del otro y nunca hablaron. Y nunca se enteró de que su amigo le cobraba a la empresa que él favorecía desde el ministerio. Después recibe plata que vienen de esas supuestas consultorías que hacía su amigo y no se entera de dónde viene esa plata. Es un banquero de inversión que tiene, como dice él, 56 años de experiencia y después ha mentido descaradamente. Esto es lo que dijo el presidente. Yo nunca recibí nada de Odebrecht. Ahí está gestión y ahí está el comercio. Esta información es del 15 de noviembre, después que Marcelo Odebrecht habla ya. Y pocos días después se vio obligado a admitir que recibió $600.000 de Odebrecht, del proyecto Olmos Odebrecht, que él ayudó a sacar cuando era ministro. Directamente, aparte de lo que ustedes han conversado, Pedro, ayer, de lo de Westfield, aparte de eso, él recibió $600.000 de ese proyecto a través de la empresa de su amigo First Capital. ¿Alguien puede creer que esto no eran sobornos encubiertos que pagaba Odebrecht a través del socio de Pedro Pablo Kuczynski y después directamente? Entonces, lo de ayer ha sido penoso. No había manera de que él pudiera explicar estas cosas. Y lo único que está haciendo al no renunciar de una vez es prolongar la crisis que esperemos que se resuelva este jueves. Pero estas imputaciones, que de por sí son muy graves, necesariamente caen en que se deba de hablar de una vacancia presidencial, de una incompetencia, de una incapacidad moral. Sin ninguna duda, porque es insostenible. Es insostenible no solamente por los actos de corrupción en que este incurso claramente ha violado la ley,
No solamente por eso, sino porque su situación política es precaria. La encuesta de ayer le da 18%. Tiene una mayoría abrumadora del Congreso en contra. No tiene aliados, no tiene respaldo. O sea, su situación política es precaria. No se puede sostener. Pero Pablo Kuczynski no se puede sostener en el gobierno porque además, si hacía esto siendo ministro, la pregunta es, ¿qué no estará haciendo hoy día siendo presidente? A través de terceras empresas, de socios, de testaferros. Entonces, es insostenible. Hay que acabar de una vez con esta crisis, porque si no, la crisis se va a prolongar a enero, a febrero, a marzo. ¿Qué piensa Fernando? Sí. ¿Qué piensa Fernando sobre este tema? ¿Cae esto dentro de el tema de la vacancia presidencial ha sido ya reiteradamente puesta sobre el tapete en los gobiernos posteriores a Fujimori. La medida, que es una medida extrema de la Constitución, no había sido usado hasta un siglo antes. A lo que voy es que, dado esto en relación a Fujimori, todos los demás presidentes se habló en algún momento de la vacancia presidencial. ¿Por qué no se procedió? Porque no había una oposición mayoritaria en contra. De lo contrario, estoy seguro que en el caso de Toledo, Alan García, Ollantumala, se hubiera hecho. Y entonces me parece la pregunta pertinente. Esta situación que Fernando señala de corrupción firme, clara, indiscutible, amerita una vacancia, en principio sí, en el razonamiento de Fernando. Yo creo que existen algunos, sin embargo, preguntas aún por resolver. El presidente Pedro Pablo Kuczynski ha señalado, y su defensa se inclina bajo la idea de la negligencia, ¿no? Yo me desentendí, yo no supe, en realidad este señor hizo, yo soy el dueño, pero en realidad me preocupé de otras cosas y recién me he enterado. ¿Es posible pensar eso de una persona efectivamente con la experiencia de él? ¿Saben qué? Pero Pablo Kuczynski ha demostrado muchas veces que está en muchos momentos alejado de la realidad. Eso podría ser un escenario. El segundo caso, y eso sí se tendría que probar, es que es un corrupto constitucionario. Porque la argumentación de Fernando es de esa época e incluso ahora qué cosa no estará haciendo. Evidentemente ese es parte también del razonamiento que late en la opinión pública. Pero el tema es el siguiente, y yo estoy también de acuerdo que es un presidente debilitado, incluso así se salve de la vacancia el día jueves. Porque si hay una mayoría que vota a favor de la vacancia sin llegar a los 87 votos, estamos delante de un presidente que difícilmente puede encaminar los 3 años y medio que quedan de gobierno. Y entonces es una preocupación que debe, digamos, ampliarse hacia lo que viene en el futuro. Para mí todavía se están jugando algunos puntos de acá al día jueves. El presidente Pedro Pablo Kuczynski en realidad también hace algunas preguntas que no respondemos, quienes criticamos también con diferentes énfasis en lo siguiente. Si hubiera sido corrupto, no hubiera utilizado pues una empresa legal, no hubiera pagado impuestos, así digamos como el caso de Toledo, ¿no? A través de terceros, o lo hubiera hecho pero de otra manera, ¿no? Y entonces yo creo que el presidente todavía está en deuda con nosotros. El presidente ayer planteó su defensa, ustedes me corregirán, en 2 temas. El primero, fui negligente, mi gran pecado es no haber estado al tanto, un tema del cual ya Fernando Rospigliosi ha dado un punto de vista. Esa fue su primera defensa porque comenzó su mensaje pidiéndole disculpas al pueblo peruano por haber sido descuidado en esos asuntos. El otro es que habla, tú lo mencionabas, Magali, de una suerte de golpe institucional. El fujimorismo, que no ganó la elección, me quiere sacar a la mala. ¿Qué tanto de eso hay en esta discusión? Un poco para compartir con nuestros televidentes. También es un elemento, Fernando Rospigliosi, que está en el debate. Luego le traslado la misma pregunta a Fernando Tuesta. ¿Qué tanto pesa esa ojeriza, ese deseo de vengarse de la derrota de hace 1 año y medio aquí en este punto? Sin duda, pero quiero reiterar. ¿Le creemos a un mentiroso que acaba de mentir? 15 de noviembre. Nunca recibí dinero de Odebrecht. Nunca recibí dinero de Odebrecht. Pocos días después, tiene que admitir en un programa de radio que recibió $600,000 de Odebrecht Olmos.
¿Es un mentiroso o no? Él dice que se acaba de enterar. Es lo que dice. No, perdóname. Solamente pongo el Estamos argumento hablando del de otra cosa, no estamos hablando de Westfield, de lo que ustedes discutieron. Nunca recibí dinero de Odebrecht. De Odebrecht. Después, en el programa de RPP con Raúl Vargas, dice, sí, recibí dinero de Odebrecht Olmos, $600,000. Nunca recibí dinero de Odebrecht. Y pocos días después admite que recibió $600,000 de Odebrecht. No, Westfield, no, de Odebrecht. ¿Es un mentiroso o no? Entonces, ¿por qué le creemos cuando dice que estando en el gobierno no sabía que su empresa le cobraba a Odebrecht otros cobros, aparte de estos? Es un mentiroso. Bueno, Mercedes Arauz ha dicho anoche que incluso ella, que ha hecho tantas asesorías, el presidente ha tenido que hacer una arqueología para buscar información de las acciones de las empresas de las que formó parte. Sí. Es que él no se dio cuenta que había recibido $600,000 de Odebrecht por hacerle un trabajo. Ya pues, ya basta pues. Ahora, la otra cosa que tú dices, lo de el fujimorismo, sin duda el fujimorismo desde el primer día ha tenido una actitud agresiva destinada a debilitar a Pedro Pablo Kuczynski y ahora lo está aprovechando. Sí, claro que sí. Y así es pues. Que tienen una actitud prepotente, torpemente prepotente, pretendiendo bajarse al fiscal de la Nación, al Tribunal Constitucional, sin duda, es así. ¿Y qué tiene que ver eso con la corrupción del presidente de la República, con su situación de inestabilidad y con la crisis que está provocando su negativa a dejar el poder? Porque es insostenible. Nadie que tenga un dedo de frente puede creer que va a durar hasta el 2021. Entonces, ¿vamos a seguir con la crisis permanentemente o mejor la resolvemos de una vez el día jueves? Pero también hay mucha gente que piensa que, y constitucionalistas, abogados, dicen que esto tiene que respetarse el debido proceso, que no se le está respetando a PPK como presidente, que él tiene derecho a dar sus argumentos, a presentar pruebas, y que eso es lo mínimo que se debería. Ya lo vimos ayer. No tiene argumentos, no tiene pruebas, no tiene nada. Y miente sistemáticamente. ¿Qué nos dice Fernando Tuesta sobre estos tres temas que hemos puesto sobre la mesa? En primer lugar, esta es una situación muy delicada y por lo tanto es necesario a quienes tienen la capacidad de decidir tener cierta tranquilidad. Yo creo que es importante, repito, escuchar al presidente de la República. En segundo lugar, se está acelerando un proceso en el que efectivamente esto es una crisis que debe resolverse pronto, pero ni tan rápido como que estamos allanando un camino a un escenario que puede ser incluso hasta peor. O sea, ¿piensas que hay una vacancia express, como dicen algunos? Inicialmente le querían dar una hora para que exponga delante de 130 congresistas que van a hablar. En segundo lugar, sobre el debido proceso y todo esto es... acá hay, digamos, escenarios bastante difusos. ¿Por qué? Porque efectivamente este no es un proceso judicial. Acá, si bien es cierto, se puede presentar documentación, no es pues el debido proceso en el marco de una acción en la justicia. Y entonces se dice, este es un proceso político. Y por lo tanto hay que evaluar políticamente la vacancia. La única causal subjetiva de vacancia es la incapacidad moral permanente. ¿Qué quiere decir esto? Van a evaluar los congresistas de diferentes bancadas. Evidentemente hay bancadas que ya tienen el voto decidido. O sea, pueden ponerlo ya al presidente que hable 5 horas y van a votar en el mismo sentido. Yo sí creo, y lo hemos escrito en numerosas oportunidades, que nuestro diseño institucional nos lleva a situaciones de bloqueo, como ha ocurrido en situaciones con Bustamante, Belaúnde, el mismo Alberto Fujimori y ahora lamentablemente Pedro Pablo Kuczynski. Y esto quiere decir que pasado año y medio, el presidente Pedro Pablo Kuczynski está a puerta de ser vacado. Yo sí creo que la oposición ha hecho todo lo posible para que el presidente no gobierne, porque casi no ha gobernado. Ha estado más en esta tensa relación que ha llevado a situaciones de mini crisis a lo largo de año y medio. Estoy de acuerdo con Fernando, sin embargo, nuevamente, vacado o no,
la situación de él no solamente es grave, sino que su permanencia en el gobierno no solamente es un problema que deja dudas, sino que la casi imposibilidad de poder gobernar. Si antes no podía gobernar, incluso salvándose la vacancia, va a ser muy difícil que lo Complicado escenario. Complicadísimo. Ayer el presidente de la República confirmó un rumor que venía muy fuerte respecto de que Carlos Basombrío, ministro del Interior, uno de los ministros más visibles de este gobierno, le había presentado su renuncia, evidentemente porque no comparte estas explicaciones, cree que no son correctas y por tanto ha planteado su renuncia. ¿Cuánto afecta la salida de Basombrío o la actitud de renuncia en este momento? Comenzamos por Tuesta y luego vamos a ver. Mucho, porque además estamos hablando ya de su frente interno y estamos hablando, como tú lo has señalado, de uno de los ministros más exitosos. Tiene, ¿cuánto? Año y medio en el cargo, un promedio de ministro del Interior que son aproximadamente 9 meses y mostrando éxitos, y es uno de los más aprobados. Y Carlos Basombrío creo que es el punto de llamada de atención desde dentro. El presidente no ha logrado convencer ni siquiera a los suyos, ni a todos sus ministros, ni a toda su bancada, ya no digo a su partido porque casi no existe, pero digamos a sus propios dirigentes. Es difícil defenderlo, indudablemente, pero evidentemente él no solamente no ayuda, sino se enreda en versiones que, como bien ha señalado Fernando, no hacen sino hundirlo. Estamos pues ante ante un panorama quizá no tanto de decisiones en términos de opinión pública, sino si es que el presidente logra evitar los 87 votos. Y ahí sí es donde me detengo y creo que no necesariamente puede llegarse a ese número. Porque en este momento, mientras nosotros estamos hablando, en estos días, están haciendo operaciones políticas. Ah, por supuesto. Del lado del gobierno, del lado de la oposición, tratando de ganar esos pocos votos que es la valla de los 87, a favor o en contra. Y quienes tienen esos pocos votos tienen capacidad de negociación alta. Altísima. 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 Así sean pocos, 2, 3, 4. ¿Qué está haciendo Kenji, por ejemplo, Fujimori? Si es que vacan a Pedro Pablo Kuczynski, la suerte de Kenji se hunde con él. Y va a ser tragado por Keiko Fujimori al interior del partido. ¿Qué cosa va a poder negociar ahora en adelante él? En cambio, en este momento sí puede negociar algunos votos que puede restar a Fuerza Popular para que no haya 87 votos. Fernando Rospelli, sobre el factor Basombrío y estas consideraciones que ha comentado Fernando Tuesta. Sobre eso prefiero no opinar. Pero sobre lo que dice... ¿Sobre Basombrío? ¿Por prefiero alguna no razón opinar. Personal? Sobre lo que dice sobre Kenji Fujimori, está triturado. Kenji ha sido triturado porque Kenji apostó todas sus cartas a PPK y al indulto. Y ahora PPK ya está liquidado. Entonces Kenji perdió, jugó y apostó mal. Y por supuesto le van a pasar la factura dentro del fujimorismo. Y otro que ha perdido sin duda es Alberto Fujimori, que estaba esperando ya el indulto en víspera de Navidad, y eso a estas alturas ya es muy improbable. Pero hay que decir más, hay otras cosas. No solamente estamos hablando de los cientos de miles de dólares que le pagaron por Olmos. Al socio y amigo de Pedro Pablo Kuczynski, Gerardo Sepúlveda, le pagaron más de 4 millones de dólares por asesoría en Interoceánica Sur. ¿Ustedes creen que Odebrecht le paga a este señor, qué cosa es, Cristiano Ronaldo, Messi, le paga 4 millones de dólares? ¿Por qué? Obviamente es un soborno encubierto, pues ya dejémonos de cosas. Mientras Pedro Pablo Kuczynski, como ministro de Economía y como presidente del Consejo de Ministros, empujaba la Interoceánica Sur, firmaba decretos de urgencia, se saltaba normas y leyes, y después le pagan a su amigo 4 millones de dólares por ese trabajo. ¿Qué creemos? ¿Que la casa de las Casuarinas es de la suegra de Toledo y no de Toledo? ¿Qué creemos? ¿Que lo que recibió Gerardo Sepúlveda es por su linda cara y no por lo que hizo Pedro Pablo Kuczynski a favor de la Interoceánica? O sea, ¿en estas formalidades nos quedamos? No, la plata no es de Toledo, es de Maiman, porque se la pusieron en su cuenta. No, la plata que recibe Sepúlveda es de Sepúlveda, no de Pedro Pablo Kuczynski, que apoyó y que hizo todo lo posible para que salga la Interoceánica. O sea, pues estamos ante un caso de soborno encubierto, claramente establecido con esto. Pedro Pablo ha dicho anoche que Sepúlveda nunca le pidió que hiciera una gestión en el gobierno. No, claro que va.
socios durante 25 años, amigos, estuvo en el palco es el 28 de julio. Son así. Y nunca le dijo nada, nunca le dijo, Pedro Pablo, mira, yo me estoy beneficiando de lo que tú haces en el gobierno. Puedes no tener la prueba de que le pedía algún tipo de influencia, pero es difícil. Poco creíble. Es poco Luego creíble, ¿no? Que él, como creíble. amiguísimo del presidente, no usara esos contactos En un para proceso beneficiarse. Amiguísimo y socio en todas las empresas. Así es. Es difícil de creer. bueno explicar que en un proceso penal sí tienes que probar, tienes que acreditar, pero en un proceso político, como es Así una es. vacancia presidencial, si se siembra la incertidumbre y tienes los votos para vacar, lo va. Pero ojo, en el proceso penal vas a probar que Westfield, que hizo trabajos para Odebrecht cuando PPK era ministro, después le da dividendos de esos trabajos. que el presidente ha aceptado. Ha aceptado aceptado. ayer. Y No me cuando se compruebe que de los 4 millones que recibe First Capital, la empresa de Gerardo Sepúlveda, hay parte de esa plata que ha ido a Kuczynski sin ninguna duda. O sea, hay que abrir las cuentas de First Capital. Ahora, la última, ustedes decían, bueno, pero él firmó y entró. Claro, porque no sabían, no creían que eso se iba a conocer. Si no estalla el escándalo Lavallato en Brasil, nos hubiéramos enterado de que Westfield había cobrado cientos de miles de dólares a Odebrecht, jamás lo hubiéramos sabido, nunca nos hubiéramos enterado de que First Capital le cobró 4 millones a Odebrecht por la Interoceánica Sur, nunca lo hubiéramos sabido, entonces estarían tranquilos, contentos, con los bolsillos llenos. Este hecho, sin duda alguna, ha polarizado no solo el sector político, sino también a los ciudadanos de a pie. La población está muy polarizada. Y esta defensa de PPK anoche de que están tomando los fujimoristas por asalto la democracia del Perú, eso incide en lo que piensa la gente de a pie. Mucha gente de a pie está incrementado el antifujimorismo. Ahora, es cierto que desde el primer día que asume la presidencia de la República, la oposición es una oposición claramente obstruccionista. Claramente obstruccionista. Se hablaba de la vacancia presidencial casi desde el inicio. Eso es cierto. Ahora, esto no quiere decir, sin embargo, que el desempeño del presidente sobre este tema no le ha dado pie justamente a la oposición que quería vacarlo. Quiero decir que la oposición pudo haber dicho, lo queremos vacar, pero no tenía, digamos, el asidero, el instrumento como para viabilizar esto. Sin embargo, ahora sí lo tiene. La oposición va a hacer todo lo posible, evidentemente, para vacarlo. Y ahora viene, y quiero añadir lo siguiente. Han dicho, por ejemplo, que si es que asume Vizcarra, van a respetar el fin del mandato. ¿Por qué? Porque viene ya decisiones políticas de intereses. Les conviene, por ejemplo, que no asuma Vizcarra, que no asuma Mercedes Arauz si se convoca elecciones, en estas nuevas elecciones generales entre presidente y parlamento, donde perderían la mayoría absoluta y donde no necesariamente tiene que ganar Keiko Fujimori, porque se incrementa indudablemente también el antifujimorismo, son elementos que van más allá incluso de la propia discusión sobre, digamos, los supuestos delitos del presidente. O sea, está en la balanza. Yo creo que tienen que leer el conjunto, y de hecho que lo están haciendo. Por eso me llama la atención que digan, no, sobre Vizcarra vamos a respetar. Distinto es, por ejemplo, lo que ha dicho Vitucho. Lo que ha dicho es, no manejó bien lo de Chinchero, menos me va a dejar el país, ¿no? Es distinto. Se están midiendo cosas, yo creo que de acá al jueves, repito, va más allá de la vacancia o no, de la permanencia o no, sino qué cosa le interesa a cada partido. Y entonces, más allá de los discursos sobre la moralidad y la anticorrupción, acá, como siempre, hay intereses. Y no los van a decir, evidentemente, sino qué cosa les conviene a cada partido para llegar al poder o en mejores condiciones para el 2021. Fernando Rospigliosi, ¿alcanzará el tiempo para negociaciones, algunos dirán cubileteos, y llegar a evitar esta vacancia? Se necesitan 87 votos y la bancada de Fuerza Popular son 70 votos. 10 de la izquierda, del Frente Amplio, ya tenemos 80. Uno de Vilcatoma, uno de Vieira, ex PPK, que dice que va por la vacancia, ya tienes, más los 5 del APRA, 87. Ya tendrías los 87. ¿Quién podría arrugar ahí? Siempre hay alguien que pueda arrugar, pero digamos, lo más probable es que consigan los 87 votos. Además, después de lo que han hecho ustedes ayer
y donde ha quedado en evidencia que Pedro Pablo Kuczynski no tiene argumentos, no tiene defensa. O sea, toda esta historia que dicen el debido proceso es simplemente para alargar la cosa. O sea, no hay manera, ya lo hemos visto, no hay manera de que demuestre que él no sabía, que él no cobró, que él no hizo. Eso ya está demostrado. Entonces, además el debido proceso, de acuerdo a las normas, si queremos ir al formalismo, está respetando, se le da 6 días, él puede ir, todas esas cosas están respetando. El asunto de la crisis política, lo que estaba hablando Tito Tuesta, la crisis política. ¿Cuál es el interés del país? ¿Que sigamos en crisis durante 1 mes, 2 meses, 6 meses más? ¿O que esto se resuelva ya el día jueves? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que sería lo mejor que esto se resuelva de una vez, porque Pedro Pablo Kuczynski no puede seguir gobernando el Perú. Pero eso está clarísimo. Pero no hay una posibilidad de pronto que el presidente renuncie antes. Eso sería una buena posibilidad. Sí, ha debido ser una alternativa que debió considerar y nos libraba de esta situación más traumática, que polariza más. Que él diga, bueno, en vista de que la situación es tan grave, yo quiero ayudar al país y me voy. Bueno, esa alternativa además se la dio el fujimorismo. Lanzaron este globo de ensayo con Vilcatoma, con Schaeffer, diciendo renuncie. Se la dieron esa alternativa. Terco no quiso tomarla. Entonces ahora probablemente sea vacado. Ahora, ¿qué viene después? Dicen que apoyan a Vizcarra. Bueno, sí, dicen. Ya veremos después qué ocurre. Pero Vizcarra va a ser muy débil también. Fernando Tuesta, yo sí no creo que... Tu lectura política, y te tuteo porque nos conocemos de años, tu lectura política respecto de el presidente Kuczynski, ¿está más cerca de la vacancia o más cerca de la renuncia? No, indudablemente está mucho más cerca de la vacancia. Yo creo que si es que se salva de la vacancia va a ser ahí por voto, una cosa mínima. Pero salvado de la vacancia, no es que se fortalece. No es que se fortalece, pues tú tienes, por ejemplo, 86 votos versus en contra, no sé, pues 20 y abstenciones X. Mayoría en contra, ¿no? Y una mayoría también en la opinión pública. Tiene capacidad de negociación, tiene capacidad de coalición, tiene incluso firmeza para enfrentarse a la mayoría opositora. No la tiene. Saldría mucho más debilitado. Ahora, ¿podría renunciar después de decir, bueno, yo me libero de la vacancia, no he conseguido los votos, yo puedo renunciar? También podría ser un escenario difícil. Ciertamente él ha ido por la decisión de no voy a renunciar, que fue el mensaje primero. Entonces se juega por la no vacancia. Y creo que se sigue jugando bajo esta suerte de suma evidentemente aritmética, ¿no? Que no se consiga los 87 votos. Yo también creo que la alta probabilidad es que él lo vaque, pero creo que el país, viendo esta situación de crisis, enfrenta también un escenario sumamente complejo. Un gobierno de Vizcarra, digamos, en ese escenario, sería también un gobierno que requeriría muchos cambios y relaciones también con la oposición. Ahora, ¿el Congreso estaría dispuesto a vacar nuevamente? Nunca sucedió en la historia. Nunca sucedió en la historia a un segundo presidente, digamos, de la sucesión presidencial. ¿No? Sería una inestabilidad. Sería una inestabilidad y ahí sí la carga, digamos, de responsabilidad sobre la mayoría fujimorista sería muy alta. Y entonces, para que eso no suceda, ¿qué? Darle apoyo a un gobierno, digamos, de unidad nacional, de crisis, de concertación. ¿Están dispuestos los actores políticos a jugarse por esto? ¿O simplemente dejar pasar aquello de Mercedes Arauz y luego Galarreta y llamaba elecciones anticipadas? Pero también el gobierno podría, y con esto termino, forzar esa situación, ¿no? Vale decir, Vizcarra dice, no acepto y renuncio. Mercedes Arauz dice, no acepto y renuncio. Galarreta tiene que convocar elecciones. Pero si uno seguía, en la línea de lo que viene comentando Fernando Tuesta, si uno seguía por la actitud que ha tenido Martín Vizcarra en los últimos días, lanza un mensaje en Twitter. Que apuesta por la gobernabilidad. Apuesto por la gobernabilidad. Claro, y eso es decir implícitamente que si a él lo llaman a ser presidente, él va a aceptar, porque la gobernabilidad del país está por encima de cualquier otro interés. Porque Vizcarra no ha dicho, pero confío en el presidente Kuczynski, apoyo al presidente Kuczynski, como sí lo hace Mercedes Arauz. Sí. Entonces eso lleva a mi pregunta, ¿qué tendría, si finalmente es vacado el presidente o renuncia? Que parece poco probable, pero vamos a suponer que algún estado figura se da y por tanto deja la presidencia, asume Martín Vizcarra. ¿Qué tendría que hacer Martín Vizcarra para darle viabilidad a un gobierno suyo?
se ha mencionado en estos últimos días un gabinete de ancha base. Pero ¿quién te dice que la oposición del Congreso no va a seguir petardeándolo por como supuesto, lo hizo por eso. con PPK? Para, en teoría, ¿cuál es el neutralizar escenario? eso. Claro, ¿qué tendría que hacer? No, la oposición, un gobierno, digamos, de ancha base, unidad nacional, etcétera, tiene que comprometer al fujimorismo. Y allí el fujimorismo no puede decir: yo sigo siendo una oposición legal, leal, etcétera, porque estamos delante de una crisis que se puede expandir a situaciones realmente mucho más peligrosas, o sea, la quiebra del Estado de Derecho, porque la salida de Kuczynski no quiebra la democracia, si está dentro de los parámetros y dentro de los procedimientos establecidos por la Constitución, pero ya lo segundo puede llevar a una crisis realmente mucho más peligrosa. Y es lamentable porque Pedro Pablo Kuczynski iba a ser el cuarto presidente elegido de manera sucesiva como no sucedía hace un siglo en el Perú. Nuestros gobiernos, terceros gobiernos o cuartos gobiernos, terminaban siempre en golpe de Estado. Entonces teníamos nosotros que llegar al 2021 con democracia y con un gobernante elegido democráticamente. Eso lo estamos perdiendo. Responsabilidad mayor, Pedro Pablo Kuczynski, indudablemente. ¿Qué tendría que hacer Vizcarra? Yo no creo que haya ninguna posibilidad de un golpe de Estado. Vamos a continuar en democracia. Ahora puede ser una democracia turbulenta donde cae uno, cae el otro, pero golpe de Estado no hay una posibilidad, un golpe militar, digo, sí, ¿no? Ahora, Vizcarra sí trataría de hacer lo que ustedes dicen, un gobierno de ancha base y todo lo demás. Que lo logre me parece muy difícil. Que el fujimorismo participe en un gobierno de Vizcarra, no, casi imposible, no se van a quemar así es, a estas alturas. Ya lo han adelantado, ¿no? Entonces, ellos son oposición. Punto. Yo creo que la mejor salida, la mejor, sería que con mucha sensatez Vizcarra diga: asumo, soy un gobierno de transición y convoco inmediatamente elecciones. Pero ayer no la puede, encuesta... no puede convocar elecciones. Bueno, sí se puede, no me digas que no se puede. Entonces claro ya que se está puede. quebrando, ya está quebrando el orden. No puede. Bueno, Bueno, ayer 67% en la encuesta de Ipsos está por esa alternativa. Eso implica un pacto político entre Vizcarra y la oposición fujimorista. Llegar a esa salida que creo que sería... Pero estaría bypaseando a Mercedes Ará. La más... Bueno, ¿no? Pues ya si pues. Vizcarra no quiere, Mercedes dirá: acá estoy yo. Bueno, ya. Pero un pacto político entre el presidente Vizcarra y la oposición fujimorista podría llegar a eso, y ya los abogados se encargarían de ver la manera de que eso encaje en la Constitución y las leyes. Los abogados siempre tienen soluciones para eso. Pero esa es la realidad política. Ahora, ¿se llegará a eso? Es dudoso, porque como han señalado ustedes, Vizcarra ya está poniéndose la banda. Entonces probablemente él quiera llegar al 28 de julio de 2021, es decir, 43 meses Vizcarra como presidente de la República, con una oposición fujimorista que va a seguir siendo, como todos coincidimos, agresiva. Yo lo veo muy complicado. Creo que Fernando Tuesta tiene otra apreciación respecto al escenario que ha pintado Fernando. No es fácil en ninguno de los casos un eventual gobierno de Vizcarra ni de Mercedes Arauz teniendo una oposición mayoritaria al frente que de arranque ni siquiera quiso reconocer el resultado del 2016. ¿Verdad? Y quiere el poder. Ahora, tampoco lo quiere de cualquier manera, lo quiere en mejores condiciones. Y yo creo que eso deben estar discutiendo lo de Fuerza Popular. ¿Nos conviene mantener a Vizcarra o nos conviene que haya elecciones adelantadas? Para que haya elecciones adelantadas hay pues obviamente un procedimiento. Ahora, también lo podría forzar el gobierno, repito. Dice: no acepta Vizcarra, no acepta Mercedes Arauz y Galarreta tiene que convocar elecciones. Y ahí viene un escenario que ayer escribí una nota señalando lo siguiente. ¿Ustedes se imaginan que esto sucede y él tiene que convocar en enero? Porque lo más rápido posible, señala la Constitución. ¿Saben cuándo serían las elecciones? En octubre del próximo año. Y va a coincidir con las elecciones regionales y municipales. ¿Y por, si hay segunda por qué en octubre? ¿Por qué tanto tiempo? Porque la ley que la justamente ha sido promulgada hace poco señala que entre la convocatoria y la elección hay al menos 240 días. Para organizar toda la logística. No, en general, ese es el calendario electoral para todo tipo de elección. Pero responde esa lógica. Pero tendría paralizado al país todo ese tiempo. Bueno, entonces es que ahí viene el otro tema. Primera vuelta, segunda vuelta en noviembre.
transferencia de poder en enero del próximo año. ¿Quién es el presidente provisional durante todo ese tiempo? Luis Galarreta. Fujimorista. Fujimorista. Luis Puede Galarreta. ser que renuncie y pone a Villanueva, César Villanueva. O sea, el presidente elige otro presidente. No, presidente, no, es que él sería, Como Paniagua. él sería presidente provisional. Claro. Y el presidente del Congreso, cualquier otro. Pero estamos llegando a una situación realmente... Tú dices que estratégicamente tampoco le convendría a Keiko Fujimori tener a alguien de su partido como presidente durante un año, organizando además, ojo, y como ha elecciones. señalado Magali, un país zozobra, totalmente paralizado en términos de inversión, en términos de economía, en términos generales. Todo esto tienen que evaluar los políticos antes de votar. Y por supuesto, proseguir en su relación, sobre todo en el Congreso y la oposición mayoritaria, en relación a un probable presidente Vizcarra e incluso una probable presidenta Mercedes Arauz. Pero ojalá pues lo hagan teniendo en cuenta las prioridades del país y no sus intereses personales o partidarios. En política todos son intereses, todos.